Oramos al Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta hora y pedimos por nuestro pastor, para que tú seas con él, Señor, para que tú seas dándole la tranquilidad, Señor amado, en esta hora, ante lo que le está sucediendo, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado, para que tú seas con él, para que todo problema del vehículo se sea solucionando, no sea nada grave, Señor amado, que no pase a mayores esto, y sea que él esté, Señor, que tus ángeles puedan estar al servicio de él, Señor amado, tú seas yendo a su socorro, a su pronta ayuda, Señor amado, y te pedimos, Padre, que no sea nada grave, que no suceda nada grave, que lo guardes donde quiera que él esté, se tú guardando su vida, Señor amado. Esperamos tener prontamente buenas noticias, Señor, y damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos que no sea nada, que no sea nada complicado. Amén. Amén. Seguimos. Cualquier cosa estamos atentos ahí para seguir orando al Señor. Entonces, eso es lo que indica, ¿no es cierto?, estar, lo que son los pozos en este caso, ¿no es cierto? Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Para que podamos volver. Entonces, dice que en el verso, del verso 5 en adelante, ¿no es cierto?, que había un pozo en la ciudad de Sicar, ¿no es cierto?, una heredad de Jacob que le dio a su hijo José. Verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a cargar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues después sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. Entonces, ¿no es cierto?, se le acerca esta mujer. Entonces, lo que Jesús hace, ¿no es cierto?, es Jesús a ella le pide, ¿no es cierto?, y le dice, dame de beber. Aquí hay un simbolismo, se puede decir, una comparación muy hermosa que la vamos a tratar de ver al final, para primero irnos a lo literal y después vamos a ver lo que esto puede indicar, ¿no es cierto? Después dice el verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí vemos, ¿no es cierto?, el, el problema que hay, que entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan entre sí porque en los tiempos de cuando el reino de Israel se divide en dos, ¿se escucha bien? Se divide en dos, ¿no es cierto? Eh, Está el reino del sur, el reino del norte. Entonces Jeroboam, como Jeroboam queda en el reino del sur, arriba, por decirlo, arriba está el reino del norte y Jerusalén se queda en el reino del norte. Ahí está el templo. Estos versos son muy, el contexto nos indica mucho porque está el templo en Jerusalén. Entonces, para los judíos, que más adelante le va a pasar esto a la samaritana, este problema de la forma, este problema del molde que uno tiene a veces, eh, Jeroboam, para que los que están con él, Judá y Benjamín, no vayan a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces Jeroboam lo que hace es implantar como una especie de culto, ¿no es cierto?, en el reino del sur. Entonces, después vienen los asirios, antes que los babilónicos, antes que Babilonia. El reino asirio es el primero que ataca el reino del sur, o el reino en general, el pueblo de Israel, y lo que hace es llevarse, ¿no es cierto?, mujeres, hombres, niños, y aquí nace la mezcla. Es en ese momento, en ese punto donde nace la mezcla entre judíos y extranjeros y se forman los samaritanos. Por eso es que se mezcla la raza y después cuando ya está Nehemías, cuando escribe Nehemías, Edras, cuando está Esther, ¿no es cierto? Ellos escriben ya en un punto donde Jerusalén y todo el reino de Dios comienza a volver, comienzan a volver. Y es ahí donde los judíos se encuentran con este problema, que hay una mezcla. Entonces el judío siempre tenía en su mente de que Dios, los más puritanos,
decían que no nos podíamos mezclar. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, para que se entienda, se mezcla la raza, entonces los judíos hacen lo que hacen aquí es una separación. O sea, ustedes no son judíos legítimos, los tratan siempre de apartar, no empiezan a tratarse entre sí. Entonces, ese es el problema de ellos, que hubo una mezcla, ¿no es cierto?, por gente asiria, extranjera, idólatra. Entonces, para ellos, estas personas son idólatras. ¿Por qué? Porque los asirios tenían formas distintas de adorar, cultos distintos, se empieza a mezclar eso, y obviamente los judíos más ortodoxos no permiten eso. Para ellos eso es sincretismo, es lo que hay aquí, en Chile, que los católicos están con la Virgen, pero también le hacen a cualquier cosa. O Chile, para tener esta famosa libertad, la famosa diversidad que hoy en día nosotros tenemos, es que respetemos todas las religiones. Esa es la famosa diversidad, ¿cierto? Donde se nos llama a respetar las demás religiones. Es eso lo que los judíos no permiten. Para ellos es solo Dios y no hay más, ¿cierto? Entonces, ese es el drama que tienen ahí con los samaritanos, ¿cierto? El verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, tú le dirías, pero tú le pedirías sí, y él te daría agua viva. Ojo con eso. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cierto? Leímos desde el verso 10 hasta el verso 15, ¿no es cierto? Le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras ese regalo de Dios, esa gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces le dice el Señor, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría el agua viva, ¿no es cierto? Y aquí comienza una conversación donde el Señor le dice, la mujer le dice después, no tienes con qué sacarla. Verso 12, lo más interesante, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? O sea, lo primero que le pasa a la mujer es decir, bueno, ¿acaso eres tú mayor? Y aquí comienza el dilema de lo verdadero, ¿no es cierto?, del culto verdadero. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú mayor que lo que a nosotros nos enseñaron? Entonces, el Señor lo que le dice es que cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Cualquiera que siga bebiendo de sus pozos o de estos pozos va a seguir teniendo sed. Cualquiera que beba de cualquier otra forma ajena, distinta, que uno piense, porque a veces la samaritana después le va a pasar eso, lo de la forma es muy fuerte acá esto, va a seguir teniendo sed. Lo que el Señor aquí zanja y lo que el Señor aquí determina, lo pone como una máxima, ¿no es cierto? Es que cualquiera que bebe de este pozo volverá a tener sed. El verso 14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, esta fuente de agua que salte, no sé si ustedes alguna vez vieron en el norte de Chile estas cositas que parecen cráteres que están en el suelo y que tiran agua hirviendo para arriba. No sé cómo, geyser parece que se llaman los geysers, ¿cierto? Y a eso se refiere el Señor.
Es como cuando uno va a los saltos del Petroguay, ve esos ríos que desde uno no tiene idea de dónde sale tanta agua, pero que fluye, que fluye, que fluye, ¿no es cierto? Cuando uno ve esas cataratas que caen llenas de agua y ya las piedras están como desgastadas, ¿no es cierto? A eso se trata el Señor. Esta es un agua que no puede quedarse quieta, es un agua que nunca va a poder quedarse quieta. Y aquí se prefigura mucho cuando nuestra vida llega al Señor. Lo de la samaritana es muy indicativo a nosotros como cuando llegamos al Señor. Cuando conocemos esta agua y bebemos de esta agua, no nos damos ni cuenta que estamos cantando, estamos hablando, le estamos predicando al vecino, le estamos contando a la familia lo que me pasó, estamos dando testimonio aquí, allá, por todos lados, porque es un agua que salta para vida eterna, que no puede quedarse quieta, que está brotando, brotando, brotando constantemente. No podemos callar ante eso. Esa fuente dice que va a venir a nosotros, dice que yo le daré y será en él una fuente. Entonces, esa fuente no la podemos perder. Ese pozo no lo podemos perder. No podemos dejar que ese pozo de agua viva que salta para vida eterna, que no se nos vaya, que nunca se nos seque. A veces pasa que durante el tiempo pareciera que los pozos se nos van secando, parece que ya no tenemos, como que empezamos tan power, tan motivados, que después algo nos pasa, que los pozos pareciera que se secan, ¿no es cierto? Pero a veces es como las personas que siembran, cuando hacen un canalcito y le ponen una tablita para que no pase el agua y tome un curso normal. Entonces después abren esa tablita y comienza el regadío en la... Que no nos pase eso, ¿cierto? Entonces, del verso 16, dice, Jesús le dijo, verso 16, ve y llama a tu marido. Y ven acá, le dice. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esa expresión del profeta, ya la vamos a ver. Nuestros padres, verso 20, y aquí comienza la forma. Aquí comienza que aquí a la samaritana se le empieza a caer la forma que por años ella fue criada así. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los judíos tenían esa figura. Pregunta, ¿por qué la samaritana decía, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar? ¿Por qué creen ustedes que los judíos decían eso? Por algo en especial que los judíos tenían para ellos, donde adoraban. Lo que nos pasa a nosotros a veces. ¿El ¿Dónde se templo? adora? ¿Perdón? ¿El templo? El templo, ¿cierto? Los judíos decían que en Jerusalén se adora por el templo, ¿cierto? Entonces, para ella aquí a la samaritana se le empieza a caer la forma, y eso es lo que hace el profeta. En la antigüedad, nosotros tenemos una clase de profeta. Ojo, en el Antiguo Testamento hay una clase de profeta. ¿Se recuerdan ustedes cuál era la característica de estos profetas? Así dice el Señor, ¿cierto? O he aquí vendrá un ungido. Es esa la especie. Pero en el Antiguo Testamento ya cambia la función del profeta, ya no indican lo que decían los profetas del Antiguo Testamento, ya no es indicar algo que se iba a manifestar acerca del Señor Jesucristo, sino que ya la profecía es otra cosa, que ya es hablar de Dios. Entonces la función del profeta, como cuando dice Efesios, que él estableció apóstoles y profetas. Uno dice, pero ¿por qué ese orden? Porque el apóstol dice que pone el fundamento de una casa, y la casa comienza a construirse, dice Corintios, y luego viene el profeta.
y el profeta te habla, y esta es como la historia de los tres cerditos con el lobo, para que lo entendamos así. Cada uno hizo su casa, ¿se acuerdan? Cada uno hizo su casa, pero vino el lobo y empieza a soplar. Se cayeron dos casas menos la que estaba firme, la que se construyó bien. Entonces, cuando habla un profeta, una de dos, o lo que nosotros construimos quedó firme, permaneció, porque se hizo como el Señor lo indicaba, o se derrumbó, porque lamentablemente lo construimos nosotros pensando. Y eso es lo que le va a pasar ahora a la samaritana. Sigamos leyendo. Vuestros padres, el verso 20, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22, mire lo que es importante esto. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuántas personas a veces conocemos que adoran lo que no saben? O no saben, mejor dicho, no saben lo que adoran, no saben lo que cantan, no saben lo que ministran. Sigamos. Nosotros adoramos lo que sabemos, palabras del Señor Jesucristo, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos desde los versos que acabamos de leer. Entonces, la samaritana le dice, nuestros padres adoraron de esta manera. A mí me enseñaron de esta manera. Ustedes dicen que se adora de esta forma en Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo le dice, mujer, créeme que la hora viene, y esa hora sucede ahí en ese momento, ¿cierto? Y más adelante, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, lo que viene a hacer el Señor Jesucristo es cambiar esa forma, ¿no es cierto? Es un cambio de forma, y lo que trae es la verdadera forma de adorar a Dios. Uno se preguntará entonces, vosotros después le dice, lo que no sabéis, adoráis lo que no sabéis. Entonces, claro, la samaritana tiene ese problema de adorar. Adorar no es canto, no es música, no es danza en este caso, no es nada relacionado con lo externo nuestro. ¿Qué es lo que será entonces? ¿De qué manera? ¿Cuál es? Perdón. ¿Cuál es entonces lo que dice el verso 23? Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos, ¿cierto? Verdaderos adoradores adorarán en espíritu nuevamente y en verdad. Y es la manera que dejó nuestro Señor Jesucristo, la forma que dejó nuestro Señor Jesucristo, el molde que dejó nuestro Señor Jesucristo con respecto a la vida. Ya adorar a Dios no pasa por un tema de música, no pasa por un tema externo, ¿no es cierto? Sino pasa de la vida entera, ponerla al servicio del Señor. La palabra adoración es tan integral, es tan completa, que no solamente involucra música, sino que es una manera de vivir en la cual cuando yo comienzo a adorar, ¿no es cierto? Mi vida comienza a ser un olor grato, pero ¿cuándo? Cuando mi vida comienza a darse por los demás. Cuando ya yo no pienso en mí mismo, ¿cierto? Y ya comienzo a darme por los demás. Esa es la manera que nuestro Señor Jesucristo deja para que nosotros podamos ser adoración para Él, y de la manera que nosotros le adoramos. O sea, ya no es como una forma, ya no es la forma del antiguo pacto, ya no es la forma que eso en un templo. A veces nosotros nos pusieron en cuarentena, nos cerraron los templos, ¿y qué nos pasó? Muchos, nosotros vemos como los que iban camino a Maús, crucificaron al Señor Jesucristo,
Y dice la palabra que muchos volvieron a lo que hacían atrás, a lo que hacían antes. Se les acabó la forma. Y a veces nosotros nos preguntamos, cuando realmente comience quizás una persecución y nos cierren los templos de raíz, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, no es en el templo la única manera de adorar al Señor, sino es con la vida. La vida tiene que adorar al Señor, pero en mi manera de vivir, en mi forma de vivir, que ya, ¿no es cierto?, ya no es mi manera antigua de vivir, sino que es el molde de vida que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es con esos adoradores son los que busca el Padre. Ya no es solamente un canto, ya no es solamente la canción que yo le canté el domingo o la canción que yo le iba cantando en la micro al Señor, sino ya es mi vida entera la que le adora al Señor. Tales adoradores, dice la palabra acá, busca el Padre. Tales adoradores, ¿cierto? O sea, lo que trae el Señor es el verdadero culto, el verdadero templo, la verdadera casa, que es Él, ¿no es cierto? Y ahora somos nosotros. El templo donde mora el Espíritu Santo ahora, en nosotros, ¿cierto? Y cuando sucede lo máximo, cuando la iglesia se reúne, ¿no es cierto? Todo el cuerpo de Cristo se reúne y la presencia de Dios baja en ese lugar. Ahí se cumple el Salmo 133, ¿no es cierto? Cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no es cierto? Y dice que desciende la bendición por la barba de Aarón, ¿no es cierto?, hacia toda la congregación. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Entonces, esos adoradores busca el Padre, ya no es solamente cantar, sino que es la vida completa, ¿cierto? Entonces, luego sigue, en el verso 25, sigue una conversación, ya vamos a ir terminando, le dijo a la mujer, le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mesías y Cristo es la misma palabra. Mesías es en judío, Cristo es en griego, que quiere decir ungido. Sé que ha de venir el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, no se daba cuenta aún. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis. Entonces, volviendo un poquito atrás, ¿qué nos indican estos versos, no es cierto? Primero es el tema de la mujer. Jesús, al conversar con una mujer, uno ve el ministerio integral del Señor Jesucristo, como para Él no hay acepción de personas, nadie queda fuera de esta gracia redentora. Y es interesante saber que lo que les comentaba al principio acerca de este simbolismo que hay entre Cristo y la mujer. Esta mujer se puede como figurar como la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo le dice, y Jesús le dijo, dame de beber, es como cuando Jesús le dice a la iglesia, sírveme tú ahora. Es un llamamiento que Jesús le hace a la iglesia y le dice, sírveme tú ahora en cuanto al servicio, en cuanto al servir a nuestro Señor Jesucristo. Está el tema del pozo, ¿no es cierto? Cualquiera que bebiere de estos pozos seguirá teniendo sed. Mas vosotros, ¿no es cierto? Si nosotros bebemos del pozo, ¿no es cierto?, de nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, que es lo verdadero, no tendremos sed jamás. Y luego está la forma, que nosotros pensamos que estamos confinados y destinados a tener una forma
siempre de templo, ¿no es cierto? Que me encerraron la iglesia, y ahora ¿dónde adoro? ¿Dónde voy a orar ahora? ¿Dónde aplaudo ahora? Los judíos tenían eso. Daniel oraba siempre, abría las ventanas y Daniel oraba en dirección a Jerusalén. Claro, porque allá estaba el templo, ¿cierto? Nosotros ahora ya no tenemos esa forma. Obviamente, ahí hay que tener cuidado con lo que algunos pueden decir. Entonces, ¿da lo mismo congregarse? No, no da lo mismo congregarse, ¿cierto? Porque es en el cuerpo de Cristo donde yo soy perfeccionado. Ahí es donde somos perfeccionados, cuando la iglesia se reúne. ¿Por qué somos perfeccionados en ese lugar? Porque ahí es donde nos motivamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros. Pablo dice aún, soportándonos los unos a los otros. Eso quiere decir que en la iglesia hay gente difícil, hasta uno a lo mejor es difícil para algunos, no lo sabe, ¿no es cierto? Es donde nos estimulamos los unos a los otros, ¿cierto? Es donde nos tomamos de la mano y decimos, vamos hermano, adelante, vamos adelante en la obra del Señor. Por eso es necesario congregarnos, ¿cierto? Pero ya no estamos nosotros fijados a un lugar físico, sino que su Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no es cierto? Y tales adoradores busca al Padre. Amén, mis hermanos. Hasta aquí lo dejamos, 45 minutos. Esperamos, vamos a hablarle al pastor a ver si tenemos alguna noticia de él, no sabemos. Hermano Seba, Dígame. el hermano Pedro lo fue a auxiliar. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya, Qué para bueno. que igual estén tranquilos. Qué bueno, amén, amén, Ya, amén. bendiciones. Damos gracias al Señor por eso, amén. Amén, mis hermanos queridos. Vamos a orar al Señor. Vamos a dejar hasta aquí la grabación.